Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y también en la página de Face, ahí en la página de Ecos de Mirabal. Y bueno, déjeme y le presento a mi invitado, porque vamos a hacer un análisis. Yo le tengo muchas ganas a estos temas y bueno, pues afortunadamente están viniendo algunas personas que estoy invitando y vendrán más. Con mucho gusto, me da mucho gusto que vengas, el profesor Enrique Hernández, que es la primera vez que vienes aquí a Radio Universidad de Ecos de Mirabal, porque anteriormente donde hemos estado pues ha sido muchas veces. Entonces, bienvenido Enrique aquí a Radio Universidad, porque a Ecos de Mirabal ha sido muchas veces. Y bueno, vamos a analizar el tema de educación superior. Me llama mucho la atención, bueno, yo siempre he sabido que tú estás en el TEC de Chihuahua de toda la vida, ¿no? Pero me llama la atención tu currículum, porque casi nunca pensamos que los profes de las carreras técnicas sean tan grillos. y no, la verdad es que tienen mucho trabajo sindical, mucho trabajo político, mucho trabajo de lucha laboral y de lucha por los derechos, ¿no? Del magisterio. Tú tienes una maestría, bueno, primero eres ingeniero en electrónica y tienes una maestría justamente en esta materia también electrónica y otra en educación superior, que eso me llama la atención porque eres profe. Entonces, y tienes muchos años ahí en el TEC de Chihuahua, pero checando tu trayectoria, tienes también una lucha muy amplia, una participación en la lucha laboral, no nada más sindical, sino también a través de consejos y de histórica, porque desde que estabas chavo estudiando y luego ya como profe. Y ahora entiendo por qué es que te encontré siempre en el Resiste, en este movimiento, porque es un movimiento magisterial muy fuerte en Chihuahua, ya tiene muchos años desde antes de la reforma, de la famosa reforma, y es un movimiento de lucha de muchos profes, de educación básica, de educación superior, digamos que independiente al sindicato oficial, que es el CENTE, ¿no? Con una lucha magisterial, sí, pero independiente. Entonces, bueno, bienvenido, profe, con esta presentación. Gracias, muy amable, Dora. Con mucho gusto. Y bueno, es un gusto enorme el que me da estar nuevamente en el programa de Ecos de Mirabal y sobre todo en Radio Universidad, como ya lo mencionabas. Porque eres hice académico. Una maestría en educación superior y egresé de la Facultad de Filosofía y Letras de la UASH. Sí, da la maestría en educación. Es mi alma mater también, sí, la universidad. También la UASH. Y en estas instalaciones que hoy está Radio Universidad, estuvo la Facultad de Ingeniería, donde yo di clases por 20 años. Mira. Justo aquí estaba la sala de maestros. Mira. Sí. Entonces son gratos recuerdos desde que me estacioné y todo, sí. Dijiste, mira, ando regresando. La mayor parte de mi actividad ha sido siempre en mi alma mater original, que es el Instituto Tecnológico de Chihuahua, el TEC. Y bueno, el asunto que mencionas de esta situación de que sorprende quizás que alguien con una formación técnica ande metido en cuestiones sociales, pues quizás hoy es nueva, ¿no? Pero anteriormente ha habido destacados luchadores sociales con una formación técnica a nivel nacional, por ejemplo, Berto Castillo, y a nivel sindical, por el lado de los charros, un ingeniero del Instituto Politécnico Nacional, que fue pues el cacique por muchos años, hasta que luego fue sustituido por el gobierno por otro más afín, así como ahora pasó con el Bester, ¿no? Hace 5 o 6 años. Y en su momento el Bester sustituyó a otro charro que fue Jonjito Barrio. Pero bueno, en la lucha social siempre ha habido gente con una formación. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y si tú le buscas, encuentras, de hecho, pues el sindicato del TEC es fuerte, tiene siempre posicionamientos muy críticos. Sí, lo que pasa es como que siempre te imaginas otras carreras, ¿no? Más en la grilla los abogados y otros,
pero la vienen verdad de es... humanidades o de Sí, ciencias sociales, exacto, ¿no? sí, exacto. Entonces por eso llama la atención. Profe, me da mucho gusto que vengas y me da mucho gusto que me ayudes a hacer este análisis que pretendo que hagamos. Estamos en puerta de que empiece López Obrador con este nuevo gobierno. Ya tiene su constancia, ahora sí, de ganador, y ya próximo, en unos poquitos meses, asumirá como presidente de la República. En toda la campaña, yo creo que desde que arrancó, en todos los años que tiene haciendo campaña, pero particularmente en esta última, uno de los temas preponderantes me parece que ha sido la educación. Y tiene que ser porque su apuesta ha sido a mejorar el desarrollo integral del país, de las personas en el país, el desarrollo económico, el desarrollo social, salir de la pobreza, etcétera. Y siempre pone la educación como una parte central. Ojalá que así sea. Yo estoy esperando que el nuevo gobierno sí ponga la educación como una herramienta, como un elemento central en la política pública de López Obrador. Sin embargo, habría que ver, a mí me gustaría entenderle poquito cómo es que tiene que ser, cómo estamos y cómo tiene que ser, particularmente en un gobierno que estamos, o por lo menos creo que la gente lo visibiliza como de izquierda. Creo que la gente, no creo que la gente votara porque ofrece un gobierno de izquierda, no creo que la gente tenga así como la ideología tan clara. Votó seguramente porque quiere que haya un cambio, pero creo que a la gente sí le queda claro que el cambio va rumbo a la izquierda. Entonces, si te parece, podemos hacer este análisis en estos términos. Un poquito, ya hablamos hace unos días con otros profes sobre la educación básica, entonces nos enfocaríamos más en educación superior, en el sentido de a ver si podemos hacer un diagnóstico muy breve, de ver qué implica la educación superior, porque la educación básica es obligatoria, pero la educación superior no, cómo andamos, y luego, para dejarle la mayor parte del tiempo a las expectativas. ¿Cómo tendría que ser una educación superior para que México de verdad avance en un desarrollo económico, social, político? ¿Qué expectativas reales tenemos con este próximo gobierno? Más o menos por ahí, pero por donde tú quieras empezar y como tú quieras empezar. Ok. Bueno, primero coincido en que hay una gran esperanza por parte buena parte, no todo, pero buena parte del pueblo mexicano que se volcó en las urnas. 30 millones de votos pesan mucho. No es cualquier cosa. Sí, el bono democrático que tiene Andrés Manuel López Obrador es muy alto. Si esperemos que les... Que les rinda. Sí. Si necesitan leyes, pues van a tener el Congreso de la Unión. Sí, tienen todo. Y aunque sí hay comentarios en el sentido de que viene un gobierno de izquierda, yo diría que viene un gobierno con algunos tintes de izquierda. Más que nada es un gobierno, yo creo, lo caracterizo como, será un gobierno democrático, un gobierno nacionalista, popular. Y bueno, hoy en las definiciones nuevas de izquierda queda eso como de izquierda. A lo mejor no es de izquierda que algunos quisiéramos, pero bueno. Y el asunto de la educación es una de las grandes ofertas electorales de López Obrador, además del combate a la corrupción y otras cuestiones, pero el asunto educativo va a ser fundamental. Y creo que no nada más va a ser en beneficio de las familias mexicanas, sino del país, del desarrollo económico y social del país, particularmente el desarrollo industrial. Y entonces, abordando el asunto de educación superior, ya el viernes estuvieron por aquí los compañeros Ramón Hernández y Noel García, donde hablaron de educación básica. Hoy comentaremos sobre educación superior. En primer término, bueno, comentarle al auditorio, a los radioescuchas, que el sistema educativo nacional está conformado por 3 grandes tipos de educación. Así lo define nuestra Carta Magna, que es la Constitución. La educación básica, ese es un primer tipo, que es la más amplia, conformada por 3 niveles: preescolar, primaria
y secundaria, luego viene la educación media, el tipo llamado medio superior, y luego finalmente el tipo de educación llamado superior. En el caso de la educación media superior, ahí no hay niveles, pero en el caso de educación superior, igual que en básica, también tenemos niveles. Está en primer término el nivel de licenciatura, el inicial podríamos decir, y luego vendría la especialidad, la especialización, y luego viene la maestría y luego el doctorado, ¿no? Los posgrados. Y este tipo de educación superior tiene, al igual que toda la educación en nuestro país, pues su marco legal. El marco legal está conformado por el artículo 3º constitucional y luego de ahí se derivan las leyes reglamentarias, ¿no? En este caso la Ley General de Educación, y en el caso de nuestro estado, pues tenemos la Ley Estatal de Educación también. En el caso del artículo 3º constitucional, inicia su primer párrafo diciendo que la educación es un derecho de todos los ciudadanos. Es decir, es un derecho constitucional el recibir educación. Sin embargo, luego avanza la redacción del 3º constitucional señalando que el Estado está obligado a impartir únicamente la educación básica y la media superior, no así la superior. Lo que señala en relación a lo que le corresponde al Estado en función de la educación superior es promoverla e impulsarla, simplemente, ¿no? Que es muy diferente a estar obligado a impartirla. En los planteamientos del nuevo gobierno de López Obrador se señala que será obligatoria la educación superior. Eso es una oferta importante, muy importante, claro. Y hay otros aspectos que tienen que ver con la educación que imparte el Estado, ¿sí? Como por ejemplo el asunto de que en el párrafo cuarto, el artículo 3º, que será gratuita. Toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Pero vemos que ni siquiera la educación básica y media superior, que es obligatoria y que el Estado está obligado y que el artículo 3º lo señala, es gratuita. En educación superior, pues menos, ¿no? Exacto. Y así vemos como ahora, que acá está arrancando el ciclo escolar, en la universidad acaban de iniciar clases en esta semana, en el TEC arrancamos la próxima, pues bueno, desde la ficha. El costo de la ficha llega casi a los 1,000 pesos en educación superior. Nada más para hacer la solicitud, para ver si el hijo, la hija, quedan en alguna de las instituciones de educación superior aquí en solo para tener ciudad. derecho al Y luego examen. si quedan, la inscripción está carísima. En la Universidad Autónoma de Chihuahua va de los 4,000 a los 8,000 pesos, dependiendo de la facultad, ¿sí? No es lo mismo la inscripción aquí en odontología, que la inscripción en medicina, que la inscripción en alguna otra institución, en filosofía y letras, por ejemplo, ¿no? Entonces es caro. En el TEC anda en 2,300 pesos el costo de la inscripción semestral, ¿sí? Entonces son carísimas. Sí. ¿Sí? Una de las ofertas también, aquí lo ligo con lo que está planteando López Obrador en sus 50 puntos, en su plan alternativo de nación y en sus 10 lineamientos o compromisos para la educación, señala que toda la educación será gratuita. Entonces esperemos que ya esta carga que tenemos los padres de familia, las madres de familia, todos los que tenemos hijos, familiares en la educación, en el sistema educativo, pues aparte que pagamos impuestos, todavía estamos pagando el servicio educativo, que es un derecho constitucional, ¿no? Ese es un asunto importante, pues, ¿no?, a considerar. ¿Tú crees que sí tendría? Me queda claro que no está preparado el sistema, pues, en nada, ni en infraestructura, ni en personal, en recursos humanos, me queda eso claro. Pero, ¿tú crees que sí es tiempo ya de que el Estado ofrezca y garantice legalmente y operativamente la educación superior como obligación y a reserva de que se haga todo el esquema para poderlo ofrecer, es decir, para que sí funcione? Pero digamos, tiempos ya políticos, pues, que ya es momento, que se requiere para que, pues para de verdad dar señales de que los gobiernos quieren realmente avanzar. Yo creo que sí, es una vieja demanda de la izquierda, del movimiento sindical, de los movimientos democráticos, estudiantiles, una educación gratuita, pues, ¿no?, en todos los niveles, así como en la UNAM, por ejemplo, ¿no?, que
la cuota simbólica es de centavos, 20 centavos todavía. Bueno, obligatoria sí, y gratuita, porque... Obligatoria pues, y gratuita, claro. Sí. Y lo que algunos señalan, particularmente la derecha, los empresarios, de que no puede ser gratuito todo, porque si no entonces no le haya uno sentido, no le da valor. La UNAM lo contradice. La UNAM es una de las mejores instituciones educativas a donde más quiere entrar la gente, sí, ¿no? Es la que mayor desarrollo científico tiene en nuestro país, más allá del TEC de Monterrey y otras instituciones y de buen nivel. Entonces, exactamente. Entonces, la educación debe ser obligatoria y gratuita en todos los tipos, ¿sí? Desde la educación básica hasta la educación superior. El que quiere estudiar, que estudie. ¿Sí? El Estado está obligado a darle. Tendría que estar obligado. ¿Tendría este gobierno que llevarlo, que modificar la Constitución para dejarlo como bien claro, ¿no? Sí, ya ahorita hacía referencia a algunos párrafos del artículo 3º, particularmente el 4º, en donde se señala que el Estado no está obligado a la educación superior, y en un proceso, a promoverla, ¿no? Sí, y en un proceso, es decir, nadie dice que si ya cambia la Constitución otro día tiene que hacerlo. Bueno, pues tiene que ser un proceso, claro, pero algún día tiene que empezar. Sí, y yo creo que a partir del 1 de diciembre empezaría pues ese proceso. Por lo menos no podemos hacer lo que se hizo aquí en Chihuahua, cuando el gobernador anterior señaló que se abrieran las escuelas para todo el que quisiera estudiar. Los bachilleres crecieron en su matrícula enormemente, pero no creció la infraestructura. Hoy hay problemas todavía con maestros del bachilleres. No hay suficientes maestros. Que no tienen un techo presupuestal que cubra esas plazas. Que por eso hubo líos recientemente los espacios de paros físicos. Exacto. Entonces, el otro asunto es la seguridad social que se le da a los trabajadores de la educación. Claro. Entonces, si se abre así de repente, como se hizo aquí en Chihuahua, sí, es buena la intención, pero no la manera en que se no tiene que ser al aventón, tiene que ser un proceso, algo semejante a lo que plantea López Obrador con el asunto del costo, el precio de la gasolina, ¿no? No va a ser una rebaja en el precio de la gasolina de inmediato, el 1 de diciembre no va a estar más barata, sino que señala que será 3 años, ya cuando las refinerías estén en mejores condiciones, etcétera, ¿no? ¿Okay? Lo mismo sería acá en el asunto educativo. ¿Sí? Hay que hacer la educación obligatoria para todos los mexicanos y gratuita. Así es. ¿Cómo entenderle a la educación superior, profe? Me parece a mí que, porque bueno, el hecho de que no sea obligatoria y de que no sea gratuita, tenemos una realidad. La mayoría de las personas que vivimos en México no acceden a la educación superior. Esa es una realidad. Y no acceden no porque no quieran, es porque no pueden. Esa es una realidad. En términos sociales... O se accede y no se pueden sostener. O no se sostienen. 1, 2, 3 semestres se tienen que retirar. Exacto. ¿Qué implica para un país, en términos sociales, en términos económicos, en muchos términos, tener una población con educación superior o no? ¿Por qué es importante que un país tenga educación superior? ¿Cómo estamos ahorita y cómo le hacemos? ¿Cómo tendríamos que estar y cómo le hacemos para avanzar? Bueno, esto tiene que ver con los fines de la educación, y en el caso de la educación superior, pues bueno, el fin último, podríamos decir, el principal, es la formación de seres humanos. ¿Sí? Acceder a la educación superior deberá formarnos como mejores seres humanos, en primer término. En segundo término, como mejores ciudadanos. ¿Sí? Y finalmente, como profesionistas. Esas son las 3 funciones fundamentales de la educación superior. Generar mejores seres humanos, mejores ciudadanos y mejores profesionistas que impulsen el desarrollo independiente de nuestro país. La dependencia que tenemos de tipo económico, de tipo industrial, es tremenda. No se explica. ¿Por qué? Pues porque se abandonó la educación superior. Se ha permitido que se generen carreras que no impactan en el desarrollo. Que ese es otro cuento, ¿verdad? Socioeconómico. Sí, educación superior, pero ¿qué carreras? Sí, porque se ha dejado en libertad, ¿no?
hay un problema aquí que tiene que ver con la manera en que el Estado ha visto las instituciones de educación superior, particularmente a las universidades, ¿sí? Hoy lo vemos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿no? Parece que el gobernador quiere imponer, como lo hizo el anterior. Sí, la famosa autonomía es relativa, ¿no? Y entonces como aparatos de control se ven y no como instituciones que deberán servir para el desarrollo de nuestro pueblo, pues. Sí, el asunto de la autonomía tiene su razón de ser, pues. Claro. O sea, tiene su... y tiene su lucha. Así es. Las universidades lucharon para ser autónomas, ¿no? Definir sus currículas, definir sus planes de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, su autogobierno. Y sobre todo el no permitir que un gobierno de determinada idea, con determinadas ideas, incidan en términos ideológicos, políticos, etcétera, de manipuleo, de aprovechamiento, etcétera, a una universidad, ¿no? Así es. Porque es muy fácil para un gobierno tener ahí cientos, miles de estudiantes, ¿no? Sí. Antes de comentar con más detalle lo que se propone por parte del nuevo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de diciembre de este año, sería importante ver cómo están las instituciones de educación superior. Un breve análisis, claro, porque pues, el tiempo no da para sí, échatelo, profe. Entonces, bueno, habría que señalar que en el caso de las instituciones de educación superior se pueden clasificar bajo diversos criterios. Un primer criterio de clasificación es si tienen autonomía o no. En nuestro estado solo hay 2 instituciones de educación superior que tienen autonomía. La Universidad Autónoma de Chihuahua, esta casa de estudios, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Existen otras instituciones de educación pública superior que no tienen autonomía, la mayoría, ¿sí? Como es el caso de los tecnológicos. Las normales, esas no tienen autonomía. ¿Por qué, profe? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Pues esto es un asunto histórico, ¿no? A partir de que nace, surge... Tiene que ver con el presupuesto, particularmente. A mí me parece que tiene que ver con, por un lado, el control, y por otro lado, la orientación que esas instituciones que no tenemos autonomía, como el caso del TEC de Chihuahua, el rumbo lo marca directamente el gobierno federal, a diferencia de las autónomas, que su son autogobierno estatales. les permite crear rápidamente una carrera según las necesidades que ellos vean, o aunque no vean necesidades sociales, pueden crear carreras. ¿Sí? Los tecnológicos dependen directamente del gobierno federal. Así es. El gobierno federal decide que sí, que no. Y bueno, habría que recordar que la educación superior tecnológica surge en el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1936, surge el Instituto Politécnico Nacional, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas define una política de industrialización y define que los recursos naturales de la nación deberán ser de la nación y no como estaba en aquel entonces en manos de extranjeros, particularmente el petróleo, ¿sí? Ahí surge el Poli, y luego en el 48, con el desarrollo industrial que se estaba dando en nuestro país, surgen los tecnológicos en todo el país, porque se requerían ingenieros. Esto es algo que en los planes, en los planteamientos que hace López Obrador, me parece que se va a considerar. ¿Sí? Estas universidades podrían ser autónomos los institutos. Él dice, no creo que se dé esa autonomía, no va por ahí. Pero le está apostando, dentro de sus 50 puntos, hay uno por ahí, el 23, que señala que se impulsará el desarrollo industrial de nuestro país con ingenierías mexicanas. Y entonces para eso necesitamos, obviamente, egresados de ingeniería de nuestro país que vengan a soportar ese desarrollo, algo semejante. ¿Tú crees que sí? Que sí tiene razón. Sí, tiene razón. En este caso los tecnológicos se tendrían que y otras instituciones de educación superior. Pero básicamente los tecnológicos, porque están muy orientados, tendrían que fortalecerse, pues. Sí, los tecnológicos, el Poli y las otras instituciones de educación superior tecnológica. Pero además como gobierno federal, si quiere tener más rápido el control y más rápido la toma de decisiones, pues lo tiene más
fácil, si Sí. es vía tecnológicos, de aquí a que impulse o negocio, no sé, universidades autónomas, pues. Sí, a diferencia, me suena más fácil, ¿no? a diferencia de las universidades en los tecnológicos, hacer un cambio en el plan de estudios, en un programa de estudios de una materia, es un proceso larguísimo. Pero el control lo tiene el gobierno federal, o los o sea, la modelos que se Secretaría de dan. Educación, ¿no? Así es, son Lo puede, sexenales. si quiere lo puede hacer fácil. Mientras que en las universidades no, o sea, ahí un claustro de maestros puede señalar una academia. Pero si puede el señalar gobierno una federal necesidad dice, lo quiero hacer, y el secretario lo quiere hacer, pues lo hacen, o si no lo quieren hacer, no lo hacen. Exacto, por eso me suena que puede ser la vía más rápida. Profe, nos tenemos que ir a un corte en Radio Universidad, pero en el Face vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a corte, Jacobo, y en Radio Universidad y venimos. Es que se va bien rápido. Sí, el tiempo. Yo dije 1 hora más. No, tú pensaste que tenías mucho tiempo, no. Pero no importa, porque el chiste es hacer los análisis bien y podemos tener otra sesión, no importa. Porque vale la pena, me parece a mí, analizar bien. Tú decías, fíjate, yo esto no lo tenía claro, esto de la autonomía. Me queda claro que las universidades son autónomas, pero no me había cuestionado qué onda con los tecnológicos, ¿no? Entonces sí es bueno saberlo para más o menos ver por dónde va a venir la jugada. ¿Qué otro? ¿Qué, aparte de la autonomía, qué más hay que analizar? Bueno, faltaría quizás dentro de los elementos que tengo yo aquí, ver cómo nos encontramos en la educación superior, ¿no? Por ejemplo, la cobertura. ¿Cuántos jóvenes en edad de estar en las instituciones de educación superior, ¿no?, están y cuántos no están? Ajá. ¿Sí? Y obviamente pues las implicaciones sociales que eso deriva, ¿no? Ya mencioné algo en relación a los costos de la educación. Hablar un poquito también de las normales, ¿sí? Porque nada más hablé de las universidades y de los tecnológicos, entonces otro aspecto, otro fundamental, tipo de educación superior son las normales. Fundamental, sí, para un gobierno que quiere definir política pública, ¿no? Claro. Sí, si te parece, podría mencionar un poco de esto y luego ya irnos con las propuestas que hace López Obrador. Sí, para poderlas analizar. Sí, me parece bien. Ya sabemos que la cobertura es bajísima, ¿no? En el nivel en el nivel superior. ¿Cómo andamos? Pues en nuestro estado, 30% de la población entre 20 y 24 años está en la escuela, en educación superior. La tercera parte de quienes normales, en los TECs, en las universidades. ¿Y a nivel nacional? No tengo el dato. Pero andamos arriba de la media, posiblemente. ¿En nuestro estado? Sí. Sí. Sí, seguramente, o posiblemente. Sí, lo que no pasa es seguro, pero es probable. Sí, es que en la zona centro del país se dispara, ¿no? Se dispara pero mucho. En el sureste baja muchísimo. Baja mucho. Regresamos a Radio Universidad del Face en la página de Ecos de Mirabal, no nos hemos ido. Estoy platicando con el profesor Enrique Hernández. Él es maestro en el TEC de Chihuahua, es un profe con una trayectoria de lucha muy, muy amplia, con una maestría. Él es ingeniero en electrónica y tiene una maestría también en esta misma materia. Y estamos haciendo un análisis, el tiempo nos queda muy corto, pero un análisis de cómo está la educación superior y cómo tendría que estar en el próximo gobierno si es que queremos que nos vaya bien. Si quieres, échate lo más rápido que puedas el diagnóstico de cómo estamos para ver si le damos más chance a la expectativa de cómo viene el próximo gobierno, profe. Muy bien. Comentaba acerca de la clasificación o las categorías en cuanto a instituciones de educación superior, ¿no? Autónomas, no autónomas, en cuanto a la formación que se obtiene en estas instituciones, pues también las podemos clasificar como universitarias, tecnológicas y formadoras de docentes. Aquí en las formadoras de docentes están las normales, la UPN, ¿sí? Y señalar que las funciones sustantivas de estas instituciones de educación superior son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
En algunas de las instituciones va fundamentalmente por la docencia, a lo mejor se hace poco de investigación o poco de difusión de la cultura, pero las tres tareas son igual de importantes: docencia, investigación y difusión de la cultura. Por eso la UACH tiene tres direcciones: la académica, la de investigación y la de extensión, que le llaman aquí en la universidad, ¿no? Y bueno, hablaba yo del costo hace poco, en el segmento anterior, de ingresar a estudiar en que es la institución carísimo de educación superior, y mencionaba cuánto sale la ficha aquí en el TEC, cuánto sale el costo de inscripción en el semestre también, y en el caso de las normales, ahí andas, es mucho más económico. En el estado tenemos tres normales: la Luis Urías, que está aquí, que se le denomina normal del estado de Chihuahua, la de Parral, la Miguel Hidalgo de Parral, y la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, que está ubicada en Saucillo. Ahí el costo de la solicitud de las normales es de 400, 500 pesos, excepto en la normal de Saucillo. Ahí, afortunadamente, el grupo estudiantil es únicamente femenil ahí, que está ahí, la sociedad de alumnos, podríamos decir, mantiene todavía la lucha por la que algunos en nuestra etapa estudiantil participamos, ¿no? La demanda aquella de una educación gratuita, una educación popular. En nuestro estado parece que nada, solo la normal rural, ¿no? Es importante resaltarlo. Y en cuanto a la cobertura, aquí en nuestro estado anda cerca de los 130,000 alumnos, alumnas, ¿sí? Que decías, más o menos es como el 30%. Sí, de los jóvenes en edad de estar en la educación superior es el 30% aquí en nuestro estado. A nivel nacional anda más o menos, Chihuahua está un poquito arriba, 27, 28%. Pero es importante resaltar que las diferencias sociales también implican el acceso a la educación superior. Por ejemplo, el 45% de los jóvenes en edad de estar en la educación superior, de los 18 a los 24 años, que viven en zonas urbanas, están estudiando, el 45%, ¿sí? Pero los jóvenes de zona rural es el 8%. Entonces, el que yo haya nacido allá en la zona rural me limita el disfrute de mis derechos constitucionales, del derecho a la educación. Sí. Es un asunto que tendríamos que seguir luchando porque se resuelva, ¿no? Y bueno, básicamente eran estos elementos que quería yo mencionar porque impactan en las posibilidades de estudio, ¿no? Por un lado, la cuestión económica: cuánto me sale mandar a mi hijo a la universidad, al tecnológico, a la normal, y luego si vivo en el pueblo tal, aquí del municipio rural X, te facilita o te dificulta. Voy a tener muchos más gastos y menos posibilidades. Claro. En estas circunstancias, en este diagnóstico, ¿qué nos ha prometido el próximo gobierno y qué expectativas tenemos, profe? Bueno, López Obrador desde hace rato empezó a desarrollar su proyecto alternativo de nación. Sí. El proyecto alternativo de nación 2018-2024 lo podemos consultar en la página de Morena o de López Obrador y consta de 50 puntos. De estos 50 puntos, el 10%, 5 de ellos, abordan sobre la problemática y las soluciones que él plantea en relación a la educación. El punto 27, por ejemplo, me parece importante, así inicia, dice: impulsaremos la investigación científica y tecnológica. ¿Sí? Es decir, esta es una de las partes sustantivas, como ya lo mencionaba, de toda institución de educación superior. Entonces, la generación de conocimiento, que esa es la ciencia, ¿no? De nuevo conocimiento, y la aplicación del mismo, que eso es la tecnología, ¿sí? Nos deberán de servir para que podamos ser un país independiente, un país que no dependa ni de nuestros vecinos, ni de nuestros socios comerciales, sino que el rumbo que queremos lo dé nuestra nación, nuestra patria, pues, ¿no? Eso me parece fundamental. Otro punto que señala es que los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo.
Y en el caso del derecho al estudio, que ya veíamos que es un derecho constitucional, lo señala el artículo 3º, López Obrador plantea como manera, como estrategia ahí para llevar a cabo esto, que todos los que han sido rechazados de la educación superior, que no pusieron ingresar, él habla de un universo de 300,000 en el país, se les dará una beca, un salario mínimo mensual, 2,400 pesos aproximadamente, ¿no? Es lo que estarían recibiendo para que puedan estudiar la educación superior. En el caso de media superior, aunque estamos hablando del nivel superior, es importante lo que suceda en el nivel antecedente, que es el de media superior. Ahí López Obrador señala que habrá una beca para todos los que estudian media superior de medio salario mínimo. Y finalmente, el asunto, dentro de los 5 puntos que plantea ahí, el asunto del 100% de inscripción. Todo el que solicite ingreso a una institución de educación superior y de media superior, dice López Obrador, deberá ser aceptado. Y entonces, vía escuelas públicas o vía becas. Solo escuelas públicas, dice. Ah, ok. Sí, lo precisa, solo escuelas públicas. Ya posteriormente, en mayo de este año, en Oaxaca, en un encuentro nacional, así le llamaron, con maestros democráticos, una parte allá de las secciones sindicales del sureste, que la mayoría de ellas participan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahí estuvieron, genera 10 compromisos para la educación en México. La mayoría de ellos hablan sobre educación básica, algunos sí hablan sobre media superior, ya precisa aquí el asunto de los estudiantes que vienen de familias de escasos recursos, que estén en media superior o en superior, recibirán la beca correspondiente, medio salario mínimo en media superior y en superior un salario mínimo mensual. Esos es algunos puntos. También señala que será prioritario el fortalecimiento de las escuelas formadoras de docentes. Las normales, que estuvieron en vías de extinción. Sí. Había el riesgo de que estos gobiernos que hemos tenido aquí estatales cerraran la normal rural de Saucillo, así como cerraron el Meche en Hidalgo, que ahora afortunadamente ya se abrió, y así como han cerrado otras escuelas normales, particularmente las rurales. Pero bueno, un planteamiento de López Obrador es que fortalecerá estas instituciones formadoras de docentes, tanto las normales como la Universidad Pedagógica Nacional, que pues aquí tenemos la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, con varios campus, ¿no?, en diferentes ciudades del Estado. ¿Sí? Y finalmente, en cuanto a la gratuidad, en el punto 10 señala que se suspenderán todas las cuotas de aportaciones voluntarias, que así se le llama oficialmente, que los padres y madres de familia hacen en las escuelas. No precisa si se refiere exclusivamente a educación básica, yo infiero que sí, pero ojalá y fuera que se acabaran todas las cuotas, todo el cobro de fichas, etcétera, para que cualquier joven que quiera estudiar cualquier tipo de educación, media superior, esté en la escuela y no esté en otros asuntos, ¿no? Sí. Porque si la cobertura de los jóvenes que deben estar estudiando es del 30%, el resto, el 70%, pues estará ahí en su casa quizás, ¿no? Ojalá y esté ahí, o andará vendiendo droga, o andará de sicario. Sí, él dijo que becarios y sicarios no, por ahí fue uno de los eslogan, ¿no?, más famosas, yo creo, ¿no? Sí. Que lo repitió en todos los debates y en toda su campaña, yo creo, ¿no? Sí, ahora estos son los planteamientos, ¿no? El cómo le van a hacer. Pues no, todavía falta. Bueno, primero, el que va a ser secretario de Educación Pública es Esteban Moctezuma Barraga. Que ya lo anunciaron. El personaje que viene del PRI, fue secretario de Estado con varios sexenios y muy ligado también a la iniciativa privada, particularmente a Televisión Azteca, ¿no? Sí. Yo creo que es parte de las cuotas, desafortunadamente, de los acuerdos, ¿no? Y ojalá y no pase con este gobierno federal de López Obrador,
lo que está pasando aquí en el gobierno estatal, por cumplir con las cuotas, el gobernador Corral impuso a Cuarón en la Secretaría de Educación y Cultura, de Educación y Deporte ahora, ¿sí? Y pues vemos cómo está la educación aquí en Chihuahua, malas decisiones, porque es una persona que no conoce, que no sabe, yo creo que no le interesa además, ¿no? Y esperemos que en el caso de el gobierno federal que viene, porque no hay ese riesgo, ¿no? No vaya a pasar lo mismo, ¿sí? Eso. Sí, bueno, es que ahí hay un grupo de derecha dentro de los funcionarios que ha señalado López Obrador que lo acompañaron en su gabinete, por ejemplo, Romo. Romo es dueño de escuelas particulares en Nuevo León, ¿sí? Si tiene una universidad privada, y bueno, si esos son los que van a impulsar la escuela pública, la educación pública. Y gratuita, pues no, quién sabe cómo. Sí, quién sabe cómo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, quienes somos trabajadoras de la educación, quienes participamos en las actividades sociales, ya sea sindicales o de otro tipo, porque este gobierno logre llevar a cabo lo que ha planteado. O sea, no debemos dejar solo que el gobierno, bueno, ya lo elegimos, ahora haz lo que tú quieras. Lo que quiera, pues no, exacto. Sí, creo que los medios de comunicación también deberán jugar un papel importante, las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Y bueno, aquí aprovecho para mandar un saludo a mis compañeros del Resiste y de la Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia, ¿sí? Necesitamos de la participación de todos y todas para estar al pendiente, así como pasó en el foro por la paz que se dio acá en Ciudad Juárez hace unos días, donde se supone que vamos a tener el foros, movimiento ¿no? contra la militarización logró que se abriera un tema importantísimo, que es el asunto de la Ley de Seguridad Interior, que no estaba contemplado. Y entonces los foros educativos que vienen en agosto, a fines de este mes, igual debemos estar pendiente cuál es la agenda, porque pareciera que están haciendo las cosas muy improvisadas. Sí, de una manera no muy adecuada. Pues, ¿no? Sí, y bueno, vienen foros, efectivamente. Si yo coincido contigo, profe, que se cumplan todas las promesas del gobierno, que son muchas y buenas, no depende nomás de si el gobierno quiera, pues. Ojalá quisiera y no fuera necesario presionar, pero sí va a depender mucho de qué tanto la sociedad exija que se cumplan, ¿no? Y particularmente la sociedad organizada, porque es la mejor manera en cómo puede funcionar. De entrada, todos estos puntos que tú nos comentas, pues son buenos. O sea, las ideas, digamos, generales que está planteando en el proyecto de nación está bien. Habría que ver si efectivamente se hacen y cómo, ¿no? Así es. Sí, porque de entrada, bueno, efectivamente, y necesitaríamos mucho tiempo para hacer el análisis, aunque vale la pena. El impulsar la investigación científica y tecnológica es básico, prioridad para impulsar el desarrollo económico de un país, ¿no? Claro. Que te lleve a una verdadera autonomía alimenticia, económica, pues, ¿no? Así es, o sea, sí, seguir ejemplos de otros países. O sea, sí está clara, pues, Cuando éramos estudiantes, allá en los 70s, ahí en el TEC, analizábamos, por ejemplo, la situación que se estaba dando de la maquiladora, que llegaba. Chihuahua fue de los primeros estados de nuestro país en donde llega la maquiladora, y bueno, nos decíamos, ¿para qué? Nuestro futuro va a ser maquilero, y luego de ahí qué. ¿Sí? Veíamos cómo otros países que estaban más o menos a la par que México en aquel entonces, como India, como los países de Oriente, ahora los llamados tigres de Oriente, ¿no? ¿Sí? Igual estaban con estas situaciones, particularmente los de Oriente, ¿no? La maquila. Pero ahí definieron políticas de Estado. En el caso de la India, en el asunto de la educación, dijeron, bueno, pues no tenemos recursos para tener escuelas, para tener computadoras, para que podamos diseñar transistores para los equipos electrónicos, etcétera, pero sí podemos enseñar matemáticas económicamente. ¿Cómo? Pues con una pizarra y un GIS. Sí podemos enseñar, en el caso de las ciencias computacionales, sí podemos enseñar programación, porque enseñar lenguajes de programación y sistemas computacionales
no es tan caro como el diseño de la circuitería que implica un sistema electrónico, y por ahí se fueron y ahora son de los mejores del mundo, ¿no? Empresas como Intel, por ejemplo, tiene bastantes ingenieros de la India, ¿no? Y en el caso de los orientales, los países orientales, Corea, otros más, lo que hicieron fue, bueno, véngase la maquila, pero al cabo de cierto tiempo tú me dejas la tecnología. Cosa que aquí no lo hicimos, ¿no? Aquí pura mano de obra barata, ¿sí? Tanto a nivel operativo como a nivel ingenieril, y ya. Para contar, si yo tengo 30 años, siempre digo 30, pero ya son 30 y tantos, en la reporteada, y desde que yo tengo, desde que empecé, siempre escuché, no, es que la industria maquiladora, lo que vamos a hacer como estrategia, pues es fortalecer la proveeduría, y nos vamos a ir a la proveeduría industrial, porque pues era muy básica, pero, y ya desde entonces decía, no, pues andamos cerca del 2%, hasta donde yo voy no ha pasado del 2% de la proveeduría, que era así como la posibilidad o la alternativa, sí, como un detonante, ¿no? Sí, porque los empresarios decían, no hay bronca, está bien, vamos a quedarnos con la maquila, pero le vamos a fortalecer la proveeduría, incluso a tal grado de niveles donde aquí podamos realmente producir los insumos complicados, ¿no? Y no, resulta que yo creo que no hemos pasado de venderle alimentos para que el personal sí. casi, ¿no? Empaques quizás, cajas. Sí, cosas muy rústicas, muy básicas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si este es uno de los puntos y realmente si se impulsa, pues, podría cambiar el rumbo en términos industriales, pues. Así es. De fortalecer el mercado interno. Sí, de ahí ¿no? que la política educativa sea básica, gobierno sea fundamental. Sí. Ninguna política pública se puede hacer, a ver si yo ando bien, profe, ninguna política se puede hacer sin tomar en cuenta la política educativa. O sea, el rumbo económico de un país tiene que tener hilado el rumbo educativo. Así es, ¿no? Sí. O sea, ver si se requieren ingenieros, ver si se requieren abogados, ver si se requieren médicos, o qué se requiere, dependiendo de cómo yo quiera, filósofos, o filósofos, o los problemas que tenemos hoy es en buena medida porque hemos dejado aspectos humanísticos. Sí, hemos dicho que la educación se volvió demasiado técnica y dejó de ser humanística, ¿no? Así es. Ese es un... Ahora, bueno, este gobierno plantea consultas, ¿sí? Ya está la consulta por la paz, va a iniciar la consulta educativa, pero hay una serie de cuestiones que debiera de mejorar. En el caso de los foros para la paz, el que se llevó a cabo en Juárez particularmente, para encontrar en qué consistían las mesas, los temarios, era porque había que estárselo solicitando a la gente de Morena, ¿sí? Porque no hicieron nunca una publicación abierta, ¿sí? Una publicación en algún medio, nada. Era por invitación, inicialmente era por invitación directa. ¿De quién? Pues del virrey, que le llaman ahora, ¿no? Y de otra gente que estaba ahí. Yo espero que para el caso de los foros de educación que vienen, no nada más sean para educación básica, sean para todo el sistema educativo nacional, y que sea abierto, transparente, que vaya quien quiera ir, sí, pero que estemos enterados, claro. ¿Sí? Cuáles son las mesas, cuáles son los temas, y que estén abiertos, como finalmente lo aceptó López Obrador, ya estando prácticamente ahí en el evento en Juárez, a abrirse a temas que no consideraron sus expertos, entre comillas, ¿no? Sí, y luego esta otra parte, esta otra oferta de tener becas, suena bien porque efectivamente no hay manera de que en un corto o mediano tiempo haya infraestructura para que el Estado le pueda dar educación superior a todos los jóvenes y las jóvenes aspirantes, ¿no? Pero bueno, si no tiene infraestructura y sí puede dar becas, pues podría funcionar. O sea, puede ser dentro de un proceso, esa puede ser la vía, ¿no? Mientras se crea la infraestructura. Sí, desde la perspectiva de los alumnos, alumnas, sí, la beca
ayuda muchísimo, ¿no? Para poder Ahora, sostener. beca suficiente, claro. Prácticamente toda mi vida de estudiante estuve Ahora, becado, ¿no? beca entiendo Si no, no yo. hubiera habido posibilidades de que estudiara. Sí, y yo también. Sí. No, sin beca no hubiera Sí, estudiado. no, no. Beca para una particular, porque se supone que las públicas, pues esas se van a llenar Bueno, de manera gratuita, ¿no? En los planteamientos que hace el nuevo gobierno yo no encontré, No, quién sabe si, no si lo especifica, tenga pensado, no especifica, pero únicamente señala que las becas son para educación pública. Porque, instituciones de educación porque pública. ¿cómo le va a hacer si dice que va a garantizar al 100% la instrucción, el ingreso de todo joven que aspire? Pues ¿cómo le va a hacer si no hay suficientes espacios? No suena lógico, pues. Esa es la primera. Crear la infraestructura no se hace. No es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, siquiera, ¿no? exacto, exacto. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, está aquí enfrente, pues ya estamos ahorcados, ya no podemos crecer en infraestructura, en edificios, porque ya no hay espacio. Me quedan 5 minutos, Jacob. Profe, voy a terminar y te comprometo a que sigamos, porque necesito difundir un boletín que nos hace llegar la red por la participación ciudadana, que es muy importante. Entonces, Jacobo me está dando 5 minutitos. Porque es un caso, y lo puedes comentar, porque es un caso grave, me parece. Resulta que el sábado en la madrugada, resulta que en una comunidad que se llama La Laguna, allá en Bocoina, sí, están en una lucha desde hace varios meses en contra de una empresa que se llama Tres Canadá, que está construyendo el gasoducto Encino Topolobampo, que está cruzando la sierra, es un gasoducto, y en esa parte concretamente de la sierra, en el municipio de Bocoina, que pues ya es, para que la gente se ubique, Bocoina incluye Krill, incluye toda esa parte turística, ahí va la construcción. Bueno, pues en esta comunidad que se llama La Laguna, se han estado manifestando desde hace un buen rato porque están exigiendo que esta empresa les indemnice bien el paso por su comunidad, porque obviamente para construir este gasoducto pues han tenido que atravesar comunidades, y muchas son comunidades indígenas, y entonces hasta donde yo estoy viendo, la comunidad no se opone a que pasen por sus tierras, pero sí a que les indemnice bien, que les indemnice el costo de sus tierras y también el costo ecológico de sus tierras. Eso están diciendo. Total, que como la empresa no les hace caso, bloquearon la instalación del gasoducto, se manifestaron. Y el sábado en la madrugada la policía estatal los desaloja. Lo que está diciendo, porque el comunicado lo hacen hoy muchas organizaciones, varias organizaciones de la sociedad civil que están en contra de este desalojo, están muy preocupadas porque la policía estatal interviene en un conflicto, pero intervienen en contra de los indígenas, ¿verdad? En un conflicto con una empresa privada. En lugar de mediar. Exacto. Y entonces, pero además están diciendo que el uso de la fuerza policíaca estuvo delicada, ¿no? Y entonces, en este comunicado de muchas organizaciones, incluida la Red por la Participación Ciudadana, están pidiéndole al gobierno, al gobernador, pues que investigue qué pasó, por qué es que mandan a la policía, por qué desalojan, y con el uso además excesivo de la fuerza, y que resuelvan y que atiendan las peticiones de la comunidad indígena, ¿no? Así es. Sí, entonces, también están manifestándose en Palacio. Ya llegaron. Sí. Hay que decir que ya llegaron, sí, porque el anuncio era hoy llegan aquí llegan a la ciudad, a Palacio de Gobierno, y va a haber una manifestación. Y yo creo que va a ser fuerte. Sí, se requiere el apoyo de la ciudadanía, están pidiendo, de Chihuahua, ¿verdad? Algunas organizaciones como la Red por la Participación Ciudadana. Sí, incluso están pidiendo alimentos. El Resiste se está sumando también. La Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia. También. Igualmente, ahí estaremos apoyando. Sí, de hecho están a los compañeros y compañeras. Visualizando que a lo mejor dure la manifestación, están pidiendo incluso víveres para apoyar. Porque son indígenas, es gente pues con muchos escasos recursos que viene batallando mucho desde allá, desde la sierra, a hacer esta protesta acá. Porque, pues lejos de ayudarles, se les complicó, ¿no? Efectivamente, en teoría, si es un conflicto entre una comunidad y una empresa privada, pues en teoría el gobierno tendría que entrar a mediar. Claro.
a ser parcial, pues. Entiendo que a lo mejor la empresa esté muy molesta y le debe de estar afectando mucho el hecho de que bloqueen su construcción. Para ellos son pesos y centavos, estrictamente, ¿no? Pero bueno, pues los gobiernos lo tienen que ver con otra visión social, ¿no? Sí, no empresarial. Bueno, así es. Jacobo me dice que nos tenemos que ir. Profe, yo te agradezco muchísimo y espero que sea la primera de muchas veces que puedas venir. El tema de educación me interesa muchísimo, ojalá que lo podamos estar abordando conforme vengan estos foros y a ver qué pasa y a ver qué sale y a ver qué trae el nuevo gobierno, ¿no? Claro que estaremos y muchas gracias a ti, a Radio Universidad, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a tu auditorio. Sí, muchísimas gracias, profe. Gracias, Jacobo. Gracias a la gente que nos escucha en Radio Universidad, a la gente que nos ve en el Face y hasta la próxima.